¿qué pasaría si aquello que más temes fuera, en realidad, el lugar donde nace tu mayor poder? Y si los momentos de oscuridad no fueran castigos, sino portales hacia una transformación profunda. Hoy exploraremos el nacimiento de Oyegun Mei, un camino que nos enseña que incluso en medio del miedo, la incertidumbre y lo invisible puede estar gestándose un destino extraordinario. Antes de comenzar, te recuerdo que en este canal comparto pataquís desde una visión contemporánea y consciente. No hablo de rituales, ni temas litúrgicos, ni obras, ni voces. Simplemente interpreto cada historia desde una óptica diferente. Si esta mirada te aporta claridad, reflexión y crecimiento, entonces este espacio es para ti. El nacimiento de Oyegun Mei. Dicen los antiguos que el padre de Oyegun Mei era tan paciente como un vertedero de escombros. Un hombre silencioso, resistente, capaz de aportar cargas sin quejarse. Pero su esposa era totalmente distinta. Tan fuerte como el cruce de 3 caminos. Una mujer de gran poder, capaz de transfigurarse y viajar entre los planos invisibles, asistiendo a reuniones secretas con los ancianos de la noche. Mientras él representaba la quietud, ella encarnaba la fuerza indomable. Mientras él resistía, ella dominaba. Con el tiempo, el poder de la esposa comenzó a volverse abrumador para el padre. La balanza se inclinaba, la armonía se rompía. Buscando equilibrio, el hombre acudió a la adivinación. Allí recibió un mensaje claro. Debía hacer sacrificio con una boa. Y obedeció. Poco tiempo después, la mujer quedó embarazada. Después de años de espera, la vida finalmente se manifestaba. La noche del parto llegó, pero esa misma noche la mujer volvió a transfigurarse hacia el mundo invisible. Cuando despertó sin saberlo, Echu había colocado la boa del sacrificio en el fondo de la casa. De pronto, sintió deseos de salir. Caminó hacia el servicio, hacia el baño, situado lejos del hogar, siguiendo la tradición. Entonces la vio. La serpiente. Dios mío, el miedo le atravesó como un relámpago. Corrió hacia afuera de la casa, corrió sin mirar atrás, hasta llegar al cruce de los 3 caminos. Allí, en medio de la incertidumbre, en el punto donde nada es seguro, la sorprendieron los dolores del parto, sin ayuda, sin refugio, sin protección. Parió sola. Un varón nació en la frontera entre el peligro y la vida, entre la amenaza de la muerte y la esperanza del nacimiento. Había escapado de la boa, había vencido el miedo, había logrado traer al mundo al hijo que tanto había deseado. Por esa doble salvación, haber sobrevivido y haber dado a luz, el niño fue llamado Oyegun Mei, el que nace de la noche, el que surge de la oscuridad, el que transforma el miedo en destino. Cuando Oyegun Mei aparece para una mujer que desea tener un hijo, el mensaje no es de culpa ni de sumisión, sino más bien de responsabilidad consciente sobre su energía, sus decisiones y su equilibrio interior. Ojo aquí, porque la forma en que está narrado originalmente indica que la mujer debe someterse ante su marido, pero ya no es una óptica válida en estos tiempos. Entonces vamos a transformar esa sumisión en responsabilidad consciente, ¿ok?
Este camino señala que la mujer posee una fuerza profunda, una intuición aguda y una percepción que muchas veces va más allá de la de su pareja. Tiene un poder muy grande. Sin embargo, cuando esa fortaleza se convierte en control, en tensión o resistencia constante, es decir, que la persona vive peleando todo el tiempo, puede bloquear procesos naturales. En este caso, bloqueaba el nacimiento de un niño. Procesos naturales y emocionales que requieren apertura, confianza, fluidez, una forma mucho más suave, no tan controladora. Aquí la enseñanza no es subordinarse, como lo mencionábamos, sino aprender a soltar el exceso de control, crear cooperación en la pareja y permitir que el proceso se desarrolle desde la armonía, no desde la lucha. Aquí el tema va más sobre el control. La persona es muy controladora. Y ojo, porque personas que son extremadamente controladoras tienden a vivir traiciones. Hay que poner mucha atención aquí. El mensaje para la persona, para la mujer, es: tu poder es una bendición, realmente lo es. Eres una mujer alfa, pero florece mejor cuando la usas para crear unión y no para imponer. Ese poder, ese carácter que tiene, es mejor utilizarlo y enfocarlo de manera correcta en crear unión, no en estar controlando. Ahora, cuando Yekun Mei aparece para un hombre que desea tener un hijo, que es la otra parte, el camino indica que el deseo puede no estar alineado entre ambos miembros de la pareja. No siempre la dificultad radica en lo físico, muchas veces está en lo emocional. Y ahora vamos a entrar a este punto. En el momento de la vida, en los miedos no expresados o en una diferencia real de intención. ¿Para qué? Volvemos a tocar este punto. ¿Para qué quieres tener un hijo? No es por qué, es para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de tenerlo? Porque aquí hay diferencias. La mujer lo quiere para una cosa y el hombre lo quiere para otra. Esa diferencia está causando un ruido. La enseñanza aquí para el hombre es dejar de intentar forzar el proceso y comenzar a generar seguridad, respeto, contención emocional y de alguna manera coherencia en su deseo. Ambos tienen que estar en la misma frecuencia. El simbolismo del sacrificio con la boa representa transformar de alguna manera la ansiedad, el miedo, la necesidad de controlar en paciencia, compromiso y responsabilidad personal. Recordemos que los reptiles son instintivos. De hecho, una parte del cerebro le llaman cerebro reptil, que es la parte que nos hace reaccionar, tal como lo hace una serpiente. Por eso, el sacrificio aquí fue con una boa. ¿Por qué? Porque es algo instintivo. Estamos hablando de controlar. Se sacrificó a un reptil. Necesitas sacrificar tus instintos. No se trata de alguna manera de dominar la energía de la mujer, que es una energía muy fuerte. De entrada prácticamente es imposible dominarla o controlarla. Se trata de fortalecer su propia estabilidad, de alguna manera cultivar disciplina emocional, convertirse en un espacio seguro donde la vida pueda florecer. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando se tiene una persona alfa como compañera, tienes que aprender no a intentar someterla, sino canalizar correctamente esa energía. Y solamente una persona que tiene un control emocional bien entrenado es capaz de hacerlo. Ese es el sacrificio que hay que hacer para poder lograr los objetivos que se plantean. Y aquí el mensaje para el hombre es: la vida no se fuerza, se invita con coherencia, respeto y madurez.
hay que alcanzar cierto nivel de conciencia y de madurez para poder entender estos conceptos. Oyekun Meiji enseña que la creación de vida requiere equilibrio entre poder y sensibilidad, intención y apertura, fuerza y confianza. Cuando una parte intenta controlar parte del proceso o el proceso completo, la vida se va a retraer. No puedes intentar controlar todo el tiempo, empezando porque vas a terminar por enfermarte. Cuando ambas energías cooperan, la vida encuentra el camino para manifestarse. Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando de forma literal, un hijo, procrear, pero también proyectos, ideas, conceptos, empresas, relaciones. ¿Ok? Ahora, esa es la parte en cuanto a la metáfora, al cuento, al pataquí. ¿Cuál es el mensaje central? Cuando atraviesas la oscuridad sin huir de ella, descubres la fuerza que da origen a tu destino. Y aquí vamos a entrar en un concepto que es apasionante de verdad. El ser humano está formado por luz y sombra. Y no nada más el ser humano, todo. Tiene todo dos polos, dos vertientes, dos lados. En este caso estamos hablando de la luz y de la sombra. Sin luz no hay sombra. ¿Ok? Entonces, Oyekun Meiji lo que nos enseña es que aquí el origen de la vida, del poder incluso, está en la oscuridad. Pero ¿cuál es la oscuridad? ¿Qué es nuestra oscuridad? Es la parte que no conocemos de nosotros, son nuestros instintos, es lo que está en el subconsciente. Hay que conocer, reconocer y aceptar que tenemos esa oscuridad dentro de nosotros, esas emociones negativas, esos impulsos que nos hacen incluso autodestruirnos sin darnos cuenta. Cuando nosotros aceptamos que tenemos estos aspectos y los integramos, en lugar de pelearnos, en lugar de rechazarlos, en lugar de minimizarlos, es en ese momento cuando la vida empieza a gestarse. Y vuelvo a repetir, no necesariamente es un hijo, es procrear como tal, sino una idea que te surja, que puede estar siendo bloqueada, un proyecto, por situaciones internas que desconoces, tu obscuridad. Podemos profundizar muchísimo en este tema y nos da para horas de video, pero no es el propósito. Oyekun Meiji nos recuerda que en los momentos más incómodos, inciertos, tal vez desafiantes, no son señales de fracaso, son procesos de gestación. Fue exactamente lo que le pasó a Oyekun Meiji cuando iba a nacer. Entre el miedo, la zozobra, la incertidumbre, el hecho de que la mamá se parara, se colocara en el lugar donde se juntan tres caminos, es un simbolismo. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La coherencia. Alcanzar ese nivel de coherencia es muy incómodo. Sientes miedo, sientes incertidumbre, porque no estás acostumbrado. Tu cuerpo, tu mente, tu propio Ori no está acostumbrado a vivir estas situaciones. Entonces, es en ese momento en el que te encuentras indeciso, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué pasará? Es ahí en donde surgen las ideas, surgen los conceptos, surgen todas esas manifestaciones de vida. A veces sientes que todo es confuso, que estás en la noche, que no ves un resultado. ¿Cuántas veces no te ha pasado que haces obras, haces voces, haces sacrificios de cualquier índole y no ves un resultado? Pero pregúntate, ¿es la obra, la energía como tal, o eres tú que lo está bloqueando? Como el nacimiento de Oyekun Meiji, algo poderoso puede estar formándose en silencio,
Solo hay que dejar que se manifieste. La oscuridad no siempre es pérdida. Depende mucho de cómo la enfoquemos. Muchas veces es incubación de tu próxima versión, de en quién te estás transformando. El pataquí muestra un choque entre fuerzas opuestas, paciencia y poder. El papá y la mamá, calma y dominio, estabilidad y transformación. Las relaciones se rompen cuando uno intenta dominar y el otro solo soporta, solo está aguantando. Va a llegar un momento, evidentemente, en el que se va a cansar, se va a fastidiar. Y es en donde se rompe. Por eso estamos hablando de tener lo que llaman inteligencia emocional. Poder controlar tus emociones, encaminarlas y saber utilizarlas para crear. Oyekun Mei enseña que el equilibrio surge cuando ambas partes reconocen su fuerza sin aplastar al otro, que era exactamente lo que sucedía con los padres de Oyekun Mei. Cuando sabemos mantener ese equilibrio, primero que nada alcanzarlo y luego mantenerlo, es cuando las cosas empiezan a fluir. Pero ojo, porque esto puede estar hablando también dentro de nosotros mismos. La parte lógica contra la parte creativa. No trates de imponer tu lógica o tu creatividad sobre ti mismo, ni sobre los demás, mucho menos. Porque ahí es donde surgen los problemas. Amar no es controlar. Amar es aprender a convivir con diferencias sin destruir la armonía. Hay que tener muy claro el concepto de amor y no confundirlo con el amor romántico, que ese es otro concepto totalmente distinto. El nacimiento ocurre en un cruce de caminos, eso es lo que nos dice la historia, el lugar donde se toman decisiones cruciales. La prosperidad muchas veces nace cuando te atreves a avanzar incluso con miedo. El miedo es un mecanismo de defensa, no es malo. El miedo se vuelve malo cuando te paralizas. Una persona valiente no es alguien que no tiene miedo, es alguien que a pesar del miedo actúa. Fue lo que hizo la madre de Yogbe. Motivada por el miedo fue que se movió, no se paralizó. Si se ha paralizado, ahí se muere. Ok. Tenemos que entender que el miedo funciona como un semáforo que nos hace movernos o pararnos. Depende de nosotros lo que queremos o lo que vamos a lograr. La abundancia no llega cuando todo es seguro. Al contrario, hablando un poco en el tema de inversiones, cuando hay caos y inestabilidad es cuando hay que comprar. Y cuando hay estabilidad es cuando hay que vender. A menudo llega cuando decides actuar, aunque no tengas todas las respuestas. Ojo con este punto. Pero veamos cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida diaria. Hoy puedes aplicarlo de esta forma. Pregúntate, primero, no huyas de tus momentos oscuros. Pregúntate, ¿qué están haciendo en mí durante este periodo difícil? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me está enseñando? En la respuesta a estas preguntas vas a encontrar un aprendizaje muy valioso. Transforma el miedo en acción. Cuando sientas temor, haz al menos un movimiento consciente hacia adelante. El que sea, pero muévete. Que el miedo entienda que no tiene poder sobre ti. Que tu cerebro capte ese mensaje y que diga, a pesar del miedo, me voy a mover. Honra tus procesos invisibles. No todo crecimiento se ve de inmediato. Incluso cuando se está gestando un niño, tardan 9 meses y no lo estás viendo. No lo ves. Ves un efecto, pero a él como tal no lo estás viendo y toma su tiempo. A veces el progreso ocurre en silencio. Cuando un nacimiento, en la noche,
que fue exactamente lo que sucedió con Oyekun Meiji. Recuerda, incluso en la incertidumbre, la vida puede estar conspirando a tu favor. Siempre hay un aprendizaje de todo esto. Oyekun Meiji nos enseña que en todos los nacimientos ocurren en la luz. Que no todos los nacimientos ocurren en la luz. Algunos ocurren en la noche, en la oscuridad, en el miedo, en la duda, en la frontera entre la caída y el renacimiento. Pero ¿quiénes sobreviven a esa noche? Quienes lo hacen no vuelven a ser los mismos. Crean una energía que los empodera, porque aprendieron que en la oscuridad no es el fin, sino el comienzo. Si este pataquí te dejó una idea clara o una reflexión útil, te invito a darle like y a suscribirte para continuar explorando estas historias desde